Un día, cierto grupo de discípulos del Señor Jesús se alzó en una rebelión abierta y pública en contra de su maestro. Los discípulos rebelados cuestionaron la divinidad del Señor Jesús, cuestionaron la doctrina del Señor Jesús, cuestionaron la autoridad del Señor y cuestionaron hasta la condición moral del Señor Jesús. Esa revuelta de discípulos rebelados se conoce como la rebelión de los apóstatas. Recordemos que originalmente ellos eran discípulos de la doctrina del Señor Jesús y que un apóstata es alguien que creía en una doctrina, que tenía fe en una enseñanza, pero que luego se rebela en contra de esa enseñanza. Los acontecimientos de esta rebelión quedaron registrados en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del verso 31 al verso 47. Sería muy aleccionador analizar cada detalle, paso por paso, porque este acontecimiento nos revela cómo fue la primera rebelión contra Dios allá en el cielo. Pero entre las cosas sobresalientes de esa rebelión, a mí me llama poderosamente la atención el aspecto idiomático, lingüístico, la semántica de las palabras utilizadas por los apóstatas en el verso 41. Me refiero a Juan 8:41. Allí lo que dice literalmente es: y ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre. Cualquier estudiante novato de filología aramaica o de filología bíblica se dará cuenta que los discípulos apóstatas, de esa forma, de esa manera, lo que estaban haciendo era insultando al Señor Jesús, lo estaban injuriando. Ahí es donde apareció por primera vez el ataque con insultos. Cuando de verdad se ha estudiado la Biblia con responsabilidad y sobre todo con disciplina y orden académico, uno se llega a dar cuenta que la forma idiomática de esa expresión aramaica, lo que significa es que le estaban diciendo al Señor Jesús una sola cosa, nada más y nada menos. Le estaban diciendo bastardo, le estaban diciendo hijo de ramera. Este principio de interpretación lingüística es el mismo caso que encontramos en Levítico 18:7, en donde la expresión literal que usted va a leer, lo que dice es: no verás la desnudez de tu padre. Pero lo que idiomáticamente significa esa expresión es: no tendrás relaciones sexuales con tu padre. Es una forma lingüística, es una forma idiomática de decir: no tendrás sexo con tu papá. Esos casos abundan mucho en la Biblia. Otro caso similar lo podemos encontrar en Génesis capítulo 4, en el verso 1, donde lo que dice literalmente es: y el hombre conoció a Eva su mujer, y ella concibió. Eso no quiere decir que Adán no conocía a Eva, que se la estaban presentando. No, lo que esa expresión lingüística, conocer a su mujer, lo que eso significa, es que tuvieron relaciones sexuales y por eso ella concibió. En este caso de los discípulos rebelados, se aplica ese mismo principio de interpretación lingüística. Por eso, cuando los apóstatas le dicen al Señor Jesús, nosotros no nacimos de fornicación, lo que realmente le estaban diciendo era: tú eres hijo de fornicación, tú sí naciste en fornicación. Y cuando le dijeron, nosotros tenemos un padre, lo que realmente le estaban gritando era: tú no tienes padre, ¿no? Qué tremendo, era como que le estaban diciendo al Señor Jesús: ¿qué crees? ¿Que no hemos oído el chisme ese de que José no es tu papá? ¿Usted cree que vamos a tragarnos ese cuentito de que fuiste engendrado por el Espíritu Santo? Nosotros sí tenemos un padre. Llanamente, lo que estaban haciendo era insultando al Señor Jesús. Le estaban diciendo bastardo, como para decirlo en una forma educada. En ese mismo idioma, cuando se habla semánticamente y se usa esa expresión se usa para decirle a alguien eso: bastardo o hijo de ramera. Una característica del apóstata es que como su naturaleza no soporta la verdad, siempre se rebajará al subsuelo del insulto, de la ofensa, la vulgaridad y el lenguaje de las leperadas. Ese lenguaje sucio siempre pondrá de manifiesto su verdadera naturaleza. Ahí es donde se manifiesta lo que realmente habita en el corazón del apóstol.
todo, el odio en contra de la verdad. Dice ese pasaje, Juan 8:40, que su odio llegó al extremo de que querían matar ahí mismo al Señor Jesús. Por eso es común que los apóstatas siempre le deseen la muerte a los que no piensan como ellos, a los que no aceptamos sus enseñanzas mentirosas. Por eso es que tiraban a los cristianos a los leones del circo romano, para matarlos, para terminar con ellos, para destruir a los que no aceptan sus ideas y sus doctrinas mentirosas. El discípulo apóstata es apóstata porque termina oponiéndose a la doctrina que originalmente profesaba. Es un asunto de doctrina, es un asunto de enseñanza. Por eso es que el apóstata siempre va a querer llegar a ser maestro. Sí, ellos siempre quieren ser maestros, maestros de sus propias contradicciones, solo que en este caso hay un endurecimiento mental y espiritual que pesa sobre todos ellos. Es un endurecimiento decretado por el mismo Señor Jesús en Juan 8:44. Ahí el Señor Jesús les dice a los discípulos apóstatas: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es padre de la mentira. Con eso, por decreto del Señor Jesús, ellos están confinados a ser toda su vida maestros de mentira, maestros de falsedad, porque sí tienen padre, pero el padre que tienen es el mismo padre de la mentira. Su padre les ha heredado su propia naturaleza. Siempre serán maestros de la mentira. Por eso es que, pretendiendo ser un maestro, el apóstata siempre va a ser mentiroso, vulgar, ofensivo y sin ninguna educación y ningún respeto por nadie ni por nada. El apóstata cree que no tiene por qué respetar a nadie. Para ellos, los que no están de acuerdo con sus enseñanzas solo son unos bastardos, como le dijeron al Señor Jesús. Siempre van a tratar a los demás así, de bastardos, estúpidos, idiotas, mensos y burros. Profesando ser muy sabios, resulta que ni siquiera son capaces de entender la diferencia que hay entre tener información y tener educación, el respeto ilimitado por los demás. Eso es algo que es imposible para los apóstatas cibernéticos de hoy. Respetar. Ellos no conocen el concepto del respeto. El respeto por lo que los demás piensan, el respeto por lo que los demás creen, el respeto por la fe de los demás o el respeto por la opinión de los demás. Pero ¿saben qué es lo que a mí me deja asombrado y me llama tremendamente la atención? Es que como yo era admirador del ensayista español Ortega y Gasset allá en mis años universitarios, 1978, conozco también el pensamiento filosófico de Antonio Escogotado. Él representa la corriente del materialismo dialéctico de Hegel. Escogotado es hegeliano, es un pensador materialista que nunca fue discípulo de la palabra de Dios, que aún no ha llegado al conocimiento de Cristo, a la luz verdadera, pero que nos habla del respeto y nos enseña un poquito de la riqueza de ser, por lo menos, un poquito educado. Esto lo que nos demuestra es que los apóstatas no llegan ni siquiera a la calidad de mundanos y pretenden ser maestros. Maestros de luz, se dicen que son ángeles de luz, una luz que le enseña al mundo y a la iglesia que la Biblia no es de Dios, que el Antiguo Testamento es la palabra de un Dios caído y que Jesucristo nunca fue crucificado, que no existió la cruz del Calvario, o sea que Él nunca derramó su sangre en la cruz. Nos enseñan que fueron los marcianos los que crearon a Adán y Eva con ingeniería genética. ¿Y sabe qué nos enseña esa luz? Que mintiendo, que torciendo la verdad y escupiendo odio e insulto por todas partes, se puede llegar a ser mensajero del amor. Por eso Jesús les dijo a todos ellos: si la luz que hay en ti son tinieblas, cuán grande no será tu oscuridad. Por eso es que todos ellos terminan arruinados. Esa es otra cosa que los apóstatas tienen en común: la ruina. Todos ellos están arruinados. ¿Por qué será?
Y pregunto, ¿por qué será que atacan tanto los diezmos y las ofrendas? Yo le voy a decir la verdad, es porque ellos están arruinados. La aparición de estos apóstatas online, nacidos de la rebelión, la venganza y de la ingratitud, solo nos confirma que estamos viviendo los últimos tiempos, para que los que hemos creído en la verdad de Cristo Jesús y en su sana doctrina, permanezcamos firmes en la fe, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente, y recuérdelo, Cristo viene pronto.